Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, pueblo amado del Señor. Dios me lo bendiga muy ricamente. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de sus corazones, en su casa, con su familia. Hoy, día del Señor, quiero compartir la palabra hermosa del Señor para que sea de bendición a cada uno de nosotros, porque la Biblia, ella misma dice que nosotros vamos a ser bendecidos por la palabra y vamos a ser cambiados por la palabra. Quiero que me acompañen en oración a poner todo lo que va a acontecer en esta tarde en la mano del Señor. No podemos empezar sin que Él sea que nos dirija, sin que Él sea que nos lleve de su mano derecha. Bienvenido a todos los que están entrando. Los bendigo grandemente a ustedes, a sus seres queridos. Quiero que me acompañen a levantar oración para que sea Dios que nos hable en este día. Día hermoso que el Señor Dios y que su misericordia son nuevas cada mañana. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este momento de dejar a tu siervo predicar tu palabra, cumpliendo ese mandamiento donde nos mandaste a decir y predicar este evangelio a toda criatura. Padre Celestial, quiero que tomes control total y absoluto del ambiente, de los aires. Padre Celestial, con la autoridad que nos das, atamos, reprendemos todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu, toda malicia del enemigo, toda distracción, todo plan, Padre Celestial, en este momento es atado y reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Que durante tu palabra, Padre Santo, haya esa sanidad, mi Dios, que todos deseamos, esa paz que sobrepasa entendimiento, que se vaya todo mal pensamiento, toda malicia, todo espíritu que quiera, Padre Celestial, entrar en los hogares. Lo atamos, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Satanás, tú no tienes arte ni parte con el pueblo del Señor. Oh Padre Santo, tú eres nuestro Rey, a ti solo serviremos, a ti solo escucharemos, Señor. Llévanos de tu mano derecha, llévanos, Padre Celestial, haznos a la estatura del varón perfecto, Padre, que durante tu palabra anime, Padre, al cansado, renueva baterías espirituales, Señor. Sabemos que el camino, Padre Celestial, es desgastante, pero tú dijiste y me dejaste plasmado en tu palabra que tú das nueva fuerza, Señor, y tú multiplicas al que no tiene ninguna, Señor. Padre, tú eres el poderoso. Síguenos, Padre, guardando en el hueco de tu mano, Padre Celestial. Haz el milagro que deseamos, Padre Santo. Esa enfermedad, ese dolor, esa enfermedad espiritual, Padre Celestial, oh Dios, Padre, restaura, Padre Santo, trae aún, Padre, al que se ha descarriado, al que se ha apartado, mi Dios, tráelo, mi Dios. Padre, reconocemos que estás pronto por levantar a tu iglesia. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu iglesia. Danos conocimiento, danos entendimiento, Padre, de los tiempos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Suple toda necesidad alimenticia de los servicios, Señor. Tú dijiste, Padre, que tú tienes cuidado de nosotros. Así como tú tienes cuidado de las aves, tienes cuidado de tus hijos. Suple ese trabajo, Padre Celestial. Toda malicia de COVID se quema en el nombre de Jesús. Cubre cada hogar con ángeles, arcángeles, con espada desenvainada. Padre, oramos porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Padre, esos matrimonios, restáuralos,
Padre celestial, ese dolor, ese vacío, llénalo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Padre celestial, gracias. Que tu palabra sea de bendición, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por los hermanos que se están agregando. Toca ya en las cárceles, en los hospitales. Visita, Padre, al desvalido, al moribundo. Padre, al que está en espalda contigo, restáuralo. Tu intención es que todos vengamos al arrepentimiento, Señor. Fortalece, mi Dios, a cada uno de mis hermanos. Bendito eres por siempre. Le doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos. No hay lugar más grande que estar en la presencia del Señor. Podemos hacer todo, pero si el Señor no está en el centro de nuestras ideas, vamos a estar caminando o echando en sacos rotos. Hoy quiero predicar sobre el título que dice: si oíste de Jesús, síguelo, te conviene. Si oíste de Jesús, síguelo, nos conviene. Gloria al Señor. Quiero que me acompañen al libro de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 10. Mientras lo están buscando, quiero decirles que nosotros los latinos, los americanos, hemos sido bendecidos grandemente desde que nacimos. Nosotros nacimos con una ideología cristiana desde que fueron nuestros inicios. Desde América del Norte a América del Sur, el cristianismo ha prevalecido. No así en otros países. Por eso que hay dificultad de religión, de género, de creencia. Si otros han venido con otra ideología, es porque lo han traído de otros países. Pero nuestros países, latinoamericanos, norteamericanos y suramericanos, desde que nacimos creímos en Jesús. Claro, los conocimos en iglesias tradicionales, como le llaman católicas, que se llaman universal. Siempre nos hablaron de Jesús. Pero ahora, como se está viviendo en los últimos tiempos, y la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá sed de la palabra de Dios, mucha gente está buscando al verdadero Señor, su palabra. La que cambia, la que transforma, la que edifica es su palabra. Quiero que me acompañen nuevamente en Lucas capítulo 9, verso 10, la alimentación de los 5,000. Dice la Biblia: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándole, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los enfermos, a los necesitados que estaban o los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y los campos alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él le dijo: denle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y la Biblia dice: y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de a 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar
a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y le dijo a sus discípulos y se lo dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente y comieran todos y se saciaran, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Tremenda palabra. Una palabra que es tan famosa en todo en el mundo cristiano. Esta historia de la alimentación de los 5,000, esta historia aparece en todos los 4 evangelios. Es la única historia que se repite en todos los evangelios, aparte del nacimiento de Jesús y la crucifixión. Pero una historia como de milagro, todos los que escribieron evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieron este milagro como un milagro poderoso. Y este milagro lo sabemos los cristianos, lo sabemos los impíos, lo sabemos todas las personas. Y es un milagro que el Señor dejó dicho y escrito en su palabra para que nosotros sepamos su poder. Pero en todo este caminar, a mí me llama la atención muchas cosas. Muchas cosas que hoy en la tarde quiero que veamos cómo Dios trabaja en la vida de nosotros. Recuerden que el título de la prédica es: si has oído de Jesús, síguelo, conviene. ¿Por qué yo digo eso? Porque muchas veces escuchamos de Jesús, escuchamos testimonios, escuchamos todo lo que Jesús ha narrado en su palabra, el Espíritu Santo, y a veces no lo seguimos. Aun cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, escuchábamos de Jesús. Es más, cuando hacíamos fiesta y veíamos poquito, decíamos: pero si Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces, esto tiene que alcanzar. Pero creíamos en esa historia, pero no seguíamos al dueño de la historia. La Biblia dice que venían los discípulos ante él. ¿De dónde venían los discípulos? Los discípulos venían del mandato que el Señor le dijo y predicar, que lo mandó de 2 en 2. Y ellos venían contentos porque los demonios se habían sometido a la presencia de ellos. Y venían muy felices. Como ya habían venido de triunfar cuando lo mandó: no lleven nada, vayan, prediquen, donde no lo aceptan, sacúdanse los pies, partan. Y ellos vinieron contentos. Cada vez que el Señor manda a alguien, hay victoria. Ellos vinieron contentos y Jesús los recibió. Ellos habían hecho un movimiento de evangelismo en el nombre de Jesús. Toda la gente que escucharon a los discípulos quedaron contentos, que dice la Biblia en el texto 2. Y cuando la gente lo supo, eso es lo único que hace falta, que la gente sepa del Señor. ¿Cómo la gente va a saber del Señor? Depende de su iglesia. ¿Por qué la gente sabe de Jesús? Por sus discípulos. Y predicar el evangelio a toda criatura. No es para los pastores, no es para los ministros, es para todo que aceptó el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a hablar de Jesús para que la gente lo sepa. Si la gente no lo sabe, no lo puede seguir. Este texto empieza en el versículo 11. Cuando la gente lo supo, le siguió. Es necesario que la gente sepa de nuestro Dios. Es necesario que la gente pueda escuchar de los milagros, del poder, de los prodigios de nuestro Dios. Sé que hay muchos hermanos que somos tímidos, todos no somos del mismo género. Pero tú tienes que hablar de lo que tú estás recibiendo, de lo que tú has vivido, de lo que Dios ya ha permitido que tengas en tu vida. Tenemos que hablarlo. No podemos quedarnos callados con el milagro que el Señor ya ha hecho en nuestros corazones. No podemos quedarnos callados. La Biblia dice
cuando la gente lo supo. Si la gente no sabe, no le va a poder seguir. Entonces nosotros tenemos que cumplir esa palabra que dice: somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y la gente tiene que ver. La luz no habla, la luz se muestra. La sal es la que mantiene, es la que puede guardar lo que se está pudriendo. Pero cuando nosotros hablamos de Jesús, la gente lo sigue. Me gusta este texto, estoy en el 11. Dice: cuando la gente lo supo, le siguió. Y dice: y él le recibió. No hay corazón, hermano, que no esté necesitando del Señor. No hay corazón desocupado. Todas las personas vamos a tener calamidades, vamos a tener necesidades, ya hemos probado todo. Tenemos que decir: sigue a Jesús. Así como en un momento nosotros llegamos a los pies de Jesús cuando estábamos en nuestra dificultad más grande o en nuestro vacío más grande, y dijo: yo voy a buscar a Jesús para ver qué tiene Jesús para mí. La Biblia dice en este texto que cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió. ¿Usted sabe qué dice él? Venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo lo haré descansar. Pero ¿cómo van a venir si no lo saben? Entonces nos toca a nosotros, hermano, dar la palabra de fe, dar la palabra de Jesús. Así como muchas veces nosotros sabíamos de Jesús, sabíamos que Dios existía, pero no le seguíamos. Pero este es el momento de seguirlo, porque Él nos va a recibir, Él no va a desechar. Hago una pausa aquí. Mucha gente cree que venir a los pies de Jesús tiene que dejar toda la mala costumbre antes de venir a Jesús. Pues no es así. Yo recomiendo y le digo en esta tarde: venga a Jesús con todo lo que usted tenga. Venga con todos sus pesos, con todos sus pecados. Créame, no nos va a rechazar. Él no va a quitar esos pesos. Él no va a quitar esos pecados. Pero venga de corazón. Venga conforme a un pensamiento que dice: yo necesito de ti. Me gusta este texto y dice: y le siguieron. Y dice: y lo recibió. Antes del pan, yo estoy en una historia de una multiplicación del pan, pero mucha gente siempre está por el pan y por el pescado. Antes de eso, hay que venir a los pies de Cristo. Hay que venir a los pies de Cristo y rendirnos. Y cuando nos rendimos, dice la Biblia, le recibió. Y cuando nos recibe, Él no habla de su reino. Es necesario que tú sepas que cuando vienes a Jesús, Él es el Rey. Y no va a hablar de su reino. ¿Qué hay en su reino, pastor? En su reino hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Explico qué es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las situaciones como se nos creyó, que si había salud, dinero y amor, estábamos en paz. No, esa es la paz del mundo. Porque muchos de los cristianos no tienen dinero. Quizás no te ha ido bien en el amor personal, pero tienes a alguien que nos consuela en todas nuestras dolencias. No dependemos del dinero, Él es el dueño del dinero. No dependemos del amor, porque Dios es amor. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, son cosas que nos va a enseñar de su reino. Muchas veces los cristianos perdemos el gozo del reino porque vemos todo lo temporal y lo que está viendo cualquier persona mundana. ¿Qué ve la persona mundana? Lo físico, lo que hay. Eso vemos nosotros.
Pero la Biblia dice que en el reino, cuando el Señor empieza a hablar del reino, somos justos, porque Él nos justifica en el reino. Y nos dice que ya nosotros no vivimos por lo que tenemos o por lo que vemos. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Qué más cosa hay en el reino? Así empezó la prédica antes de los panes. Reconocer el reino, venir a los pies del Señor. Él nos recibe y nos va a hablar del reino. ¿Qué es el reino? Que todas las cosas son espirituales. Primero peleamos lo espiritual y se hace físico. ¿Qué es otra cosa en el reino? El reino de los cielos no depende del perímetro terrenal. ¿Cómo así, pastor? El doctor dice, esa enfermedad, santo, qué lástima, usted va a morir. Porque en lo físico, en lo que él ve, nos dice que vamos a morir. Pero en el reino, el Señor nos dice, si crees, verás los cielos abiertos. En el reino el Señor nos dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Es que no depende del perímetro de lo que esté aconteciendo. Esas son bendiciones del reino. Aquí no estamos hablando todavía de la bendición material, estamos hablando primero de la bendición espiritual. Estoy hablando del milagro de 5,000 hombres, fuera de mujeres y de niños. Los estudiosos dicen que puede haber ahí 10,000 personas, porque en una congregación a veces hay más niños que el mismo hombre. Y si nos vamos a la actualidad, hay más mujeres que hombres en la iglesia. Pero allá nos afirman los escritores de los evangelios, 5,000 hombres. ¿Cuántas personas eran? Calculemos ustedes. Pero todos ellos estaban recibiendo palabras del reino antes de lo material. Vinieron, escucharon de Jesús, le siguieron, Él lo recibió y le habló del reino. Los cristianos tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. Tenemos que saber de qué se trata el reino de Dios. Por eso Él mismo lo escribe, busca primeramente el reino de Dios, luego vendrán los panes y los peces. Pero nosotros cambiamos el orden. Buscamos panes y peces y luego tenemos el ánimo de decir gloria a Dios. No. Todos tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos. Jesús primeramente le habló del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la tierra totalmente está, la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y como el mundo entero está bajo el maligno, todo el mundo cree que el mundo se trata de esto, de lo que estamos viviendo. Pues los cristianos tenemos que quitarnos esa mentalidad. Nosotros tenemos una mentalidad de reino. Una mentalidad que nosotros tenemos el rey que sobrepasa todas las cosas. La Biblia dice que cuando le habló del reino, se fue poniendo las cosas oscuras. Sigo leyendo, estoy en Lucas 19, 12, 11. Dice, y le hablaba del reino y le sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿De qué tenemos necesidad? Si usted tiene necesidad espiritual, busquemos a Jesús. Si tiene necesidad material, busquemos a Jesús. Si tiene una enfermedad que el médico dijo, la última palabra la tiene Jesús. Si mucha gente dice ya esa casa, esa relación no tiene arreglo, créanme, hermanos, la última palabra la tiene Jesús. La Biblia dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados.
quiero que sepan que cuando nosotros necesitamos ser curados, tenemos que ir al doctor. La Biblia dice, el enfermo busca al doctor. Por eso es el tema que si tú oíste de Jesús, síguelo. Síguelo. Si Él transformó otros hogares, si Él sanó a otras personas, nosotros seremos menos. Si la Biblia dice que Él no tiene favorito, simplemente tenemos que buscarlo. Tantas cosas he hablado y no he hablado todavía de la multiplicación de los panes y los peces. Porque cuando leemos esta historia, todo el mundo dice panes y peces. No es que antes de panes y peces hay otro alimento espiritual. Y eso se hace con la relación del Señor. Cuando tú escuchas de Jesús, tú tienes que seguirlo. La Biblia dice que la mujer del flujo de sangre, que es una historia que todo el mundo sabe, vamos a buscarlo en Marcos 5. El Espíritu Santo puso, gloria al Señor, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, con eso le bastó. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No solamente debemos escuchar, sino seguir. Los que no han escuchado tenemos el compromiso de hablarle, de predicarle, de exhortarle. Pero si hoy está escuchando de Jesús, hermano, síguele, nos conviene. La Biblia dice que Jesús entró a Jericó y fue por un personaje llamado Zaqueo. Fue por Zaqueo, pero cuando salía de Jericó, había otro personaje que la Biblia le llama Bartimeo. Es el ciego más famoso de la Biblia. Jesús sanó muchos ciegos. A uno lo mandó a la base del Siloé, a otros les escupió. Pero ninguna de la Biblia puso los nombres de esos ciegos, solamente puso el nombre de Bartimeo. Increíble. Y su pastor orando, ¿por qué le pusieron el nombre a Bartimeo? Y quiero que sepa que Bartimeo no significa una gran cosa, alguna revelación. No, Bartimeo era que hijo de Timeo. Hijo de Timeo. Ese es todo el nombre de Bartimeo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo puso el nombre de Bartimeo el ciego? La Biblia dice, vamos a buscarlo porque me gusta hablar con base. Vamos a buscar Marcos. Marcos capítulo 10, en el verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, quiero que sepa que fueron a Jericó por Zaqueo. Ustedes saben la historia de Zaqueo. Zaqueo desciende, es necesario que vaya a tu casa y todo aquello. Él fue por Zaqueo, no pasó por Bartimeo. Por eso es que cuando tú escuchas tienes que reaccionar. Mire lo que dice la Biblia. Y vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, así como no quiere tener el enemigo. Junto al camino. Cuando tú estás con Cristo, estás en el camino. Cuando no estamos en relación, estamos junto al camino, viendo milagros, viendo prodigios, viendo todo, y nosotros estamos ahí mendigando. Pero me gusta la acción de Bartimeo. Por eso el Espíritu Santo dice, yo le tengo que poner el nombre a ese ciego ahí. A todos los ciegos que Jesús sanó, a uno se lo llevaron, a otro Jesús fue, pero a Bartimeo peleó su salvación. Bartimeo gritó, Bartimeo siguió. Él escuchó de Jesús y dice, ¿cómo? ¿Es el que está por ahí? Voy a seguirlo. Mira lo que dice la Biblia. Y oyendo que era Jesús, hermano, si tú escuchaste de Jesús, síguelo, conviene. Y oyendo que era Jesús, dice que ese hombre no se cansó de clamar.
y dice que lo llamó hasta hijo de David. Tenía un conocimiento, una revelación buena y clarita. Hijo de David, hijo de David. Él lo siguió y lo buscó. Y cuando gritó, para no ser extenso en esta historia, Jesús vino y le hizo el milagro. Claro, él dejándolo todo, dice. Hay que soltar todo. Hay que soltar todo para recibir el milagro. Pero nosotros tenemos que saber, hermano, que el creer es la acción de cada persona cuando escucha de Jesús. Aquí le he hablado de dos historias muy famosas. La mujer del flujo de sangre escuchó y fue, hizo el mandado. Bartimeo, mendigando y ciego, escuchó que Jesús estaba por el perímetro y empezó a gritar. Y el que busca, encuentra. Yo no sé qué necesidad tienes. Si tienes necesidad en tu casa, si tienes necesidad espiritual, si tienes necesidad económica o una enfermedad del diablo, Jehová lo reprenda, quiere atormentarnos. Lo que sí yo te puedo decir en esta tarde que hay solución y se llama Jesús. Busquémoslo y sigámosle. Busquémosle y sigámosles. La Biblia dice que cuando estaban esos 5,000, sanaba a los que necesitaban estar sanados. ¿A cuántas personas sanó, pastor? Yo no sé. Pero yo les estoy diciendo que habían 5,000, sin contar a los niños y a los hombres y a las mujeres. Cuando tú estás con el Señor, tú vas a recibir bendición. Igual que nosotros vamos a recibir bendición, protección. Pero va a llegar el momento que va a haber un declive. Va a haber un momento, como dice esta palabra. Quiero volvamos a Lucas 9. La Biblia dice en el versículo 12 que después que el Señor recibió al pueblo, le dio amor, le habló del reino de los cielos. Yo puedo estar toda la tarde a hablarles de todos los beneficios de vivir en el reino de los cielos. Recuerden, hermanos, que nosotros somos embajadores de Cristo aquí. Si no has aceptado a Cristo, tú puedes ser embajador de los reinos de los cielos aquí. Porque nosotros no somos de aquí, somos de allá, de la patria celestial. Cuando hizo el Señor, lo recibió, le hizo milagro. La Biblia dice en el versículo 12, empezó a declinar. Pero el día comenzaba a declinar. En este camino, los que ya han conocido al Señor y los que van a conocer al Señor, quiero que sepa que va a haber el momento que el día va a empezar a declinar. ¿Cómo así, pastor? Vas a estar con cansancio espiritual, con necesidad espiritual. Va a haber cualquier dolencia que el enemigo quiera levantar y que Dios permite para saber si nosotros confiamos y somos del reino celestial y no dependemos de nuestra fuerza. Va a llegar el momento que el día va a declinar, va a haber necesidad, se está acabando, va a haber desgaste, va a haber, hermano, como siempre lo digo, yo no le puedo decir que los caminos del Señor es Alicia en el país de la maravilla, no. Si la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno y yo no soy del mundo, el maligno va a hacer todo lo posible para que usted sea del mundo. Va a llegar el momento que va a haber declinación de algo, enfermedad, problemas familiares, problemas personales, de algo. Y si no le ha llegado, bueno, le estoy advirtiendo que le va a llegar. Pero hay alguien que tiene el control. ¿Por qué? Porque Él es mi rey. En un país monárquico, no como nosotros que somos democráticos, que todo el mundo quiere opinar. En el país del rey, manda el rey. Y si el rey permite que haya una escasez, que haya una dolencia, Él tiene el control. Él tiene el control de todas las cosas. Y la gente contenta, que mira que no veían las horas. Es que cuando estamos caminando, cuando estamos comiendo la palabra, tú no te das cuenta de la hora. Pero el Señor sí sabe de lo que tenemos necesidad.
El día empezaba a declinar y los discípulos se pusieron nerviosos. Señor, manda a la gente para las aldeas, para su casa. Mira la hora, no han comido, mira, desde la mañana. La Biblia dice, y el escritor de Juan es el único que habla de un niño. Todos hablan de esta historia, pero Juan, el escritor, el evangelista, dice que un niño tenía 2 panes y 5 peces. Era el lonche de él. Pero el niño, a ver tantos milagros, tantos prodigios, tantas cosas, dice, te lo está pidiendo el que está predicando. Dice, ¿cómo no? Yo se lo voy a dar. ¿Por qué el niño dio su lonche? Porque el niño vio el reino de los cielos en sus propios ojos. Cuando nosotros sabemos quién es el Señor, nosotros le vamos a dar todo nuestro corazón para que Él haga. Créanme, pero eso se tiene que saber cuando vivamos en el reino de los cielos. Mire que yo estoy hablando de una historia de una multiplicación de panes y yo no he llegado a los panes. ¿Y por qué no he llegado a los panes? Porque toda la vida se ha predicado sobre los panes. Pero Dios no solamente quiere darnos panes y pescado. Él mismo nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Él primero estaba dando la alimentación espiritual, hablando del reino de los cielos, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Él dijo, cosas mayores que estas ustedes van a hacer. Póngale sello. Póngale sello, hermano. Esto es cuestión de creerle a Dios. Si lo oíste, síguelo. Conviene. La Biblia dice que los mismos discípulos estaban nerviosos. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente? Y el Señor, tranquilo. Denle ustedes de comer. Hago una pausa aquí. El problema en el mundo es culpa de quién? ¿Del diablo o de nosotros? Y le voy a dejar eso en tarea. Porque si el diablo está haciendo su mandado y no duerme, la iglesia también necesita hacer su mandado y no dormirse. El Señor les dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. El mundo entero está bajo el maligno. Nosotros tenemos que darle de comer. Ayer estaba en una reunión de pastor y me gustó una frase del pastor Teófilo, pastor de Santa Clara. Dios me lo bendiga. Y el pastor Teófilo habló muy clarito. El pastor Teófilo habló tan claro que dijo, espero que este lazo de pandemia haya hecho recapacitar a los cristianos. Que el que estaba endeble se haya corregido. Que el que estaba desanimado haya animado. ¿Por qué? Estamos viviendo los últimos días. Y Apocalipsis dice, el que sea santo, santifíquese más. Y el que quiere estar en iniquidad y ser impío, hágalo más. Pero él dijo, si usted no quiere buscar al Señor, quédese en su casa. Suena duro. De un pastor suena duro. Pero muchas veces cuando una persona no quiere buscar al Señor, es piedra de tropiezo para el resto que quieren buscarlo. ¿Es necesario que todo acontezca? Sí es necesario que todo acontezca. Pero que no venga de mí los tropiezos. Que no vengan los obstáculos de mí. Jesús dijo, denle ustedes de comer. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Ahora voy a hablar con los cristianos. Porque no sé quién me ve, si es cristiano o no es cristiano. Yo tengo que llevar la palabra a todo el mundo. Pero los cristianos tenemos un compromiso. Mucha gente dice, él es del evangelismo, ¿ve? Él es del grupo de evangelismo. Como que esa gente son los que tienen que llevar la palabra. Ese es el grupo del hospital, ¿ve? Ellos. Yo no. Es que el evangelismo no es para el grupo X. El evangelismo y llevar la palabra del Señor
el Señor lo dio en el libro de Marcos, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quién le tiene que dar de comer al mundo? ¿Nosotros? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Nosotros? Y por eso es que el Señor va a preguntar muchas cosas cuando vamos ante el tribunal de Él. ¿Por qué nos sacó de las iglesias? Porque éramos siervos de banca. Voy, recibo la palabra, gloria a Dios, aleluya. Voy, recibo la palabra, gloria a Dios, aleluya. No. No estábamos cumpliendo el mandato del Señor. No estábamos obedeciendo la palabra del Señor. Yo, mi familia, machín candado, y todo, y lo demás, si viene Cristo, bueno, que se quede. Si vamos a entrar nuevamente a los templos, no nos olvidemos, hermanos, del mandamiento que el Señor nos ha mandado. No puede. Ayer hablé con otro amigo mío, dice, fui a un ayuno y sentí de parte de Dios una carga tremenda, porque los hermanos que fueron al ayuno, sentí una pesadez, gente debilitada, porque no iban los domingos a la iglesia y pensaron que ser cristiano es ir los domingos a la iglesia. Ser cristiano es 24/7. Ser cristiano es donde el Señor nos mande o nos llama, ir y darle alimento a los necesitados. Pastor, ¿usted no iba a hablar de pan y de peces? Sí, yo voy a hablar de pan y peces, pero esas son las bendiciones que vienen después por añadidura. Yo estoy hablando de venir a los pies de Cristo. Estoy hablando de extender el reino de los cielos. Estoy hablando de recibir sanidad espiritual y física. Y luego viene lo material. Y lo material, créanme, hermanos, tenemos que ponerlo en las manos de Él. Cumplir el evangelio. La fe, escucha, Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Alerta. Ay, yo tengo fe en Cristo, yo soy cristiano. Hermanos, la fe sin obra es muerta. Necesitamos agarrar el rumbo que el Señor nos dio. Si escuchaste, oíste de Jesús, síguelo. Síguelo, eso es creer. Síguelo. No hoy, no en diciembre, no en febrero. Todo el tiempo de nuestras vidas es necesario seguir. Nos conviene. Si estas personas se quedaron, vamos a decir 5,000 hombres, es porque estaban viendo la solución en ese hombre. Y de cierto os digo, en ninguna otra parte hay solución, solamente en Jesús. ¿Qué necesitas? Paz, Jesús. Yo soy la paz. Pan, Jesús. Yo soy el pan de vida. ¿Qué necesita? Vida. Jesús. Yo soy la vida. ¿Qué necesita? El orden, el camino. Yo soy el camino. ¿Qué necesitas? Jesús. Jesús es el único que podemos recibir la bendición para nuestras vidas, para nuestra familia. Muchas veces pasamos calamidades porque salimos del orden de Él. Es el único. Mire lo que dice la Biblia. Jesús le dijo, denles ustedes de comer. Y el libro de Juan dice que había un niño que tenía 2 peces y 5 panes. Felipe lo vio, habló con el niño, se lo dio al Señor, lo puso en la mano del Señor. Pero antes que el Señor recibiera eso, el Señor dijo, pónganlo de 50 en 50. Mucha gente no habla de ese 50 en 50. Cuando el Señor dice pónganlo de 50 en 50, quiere decir que Dios es un Dios de orden. Vuelvo y repito, Dios es un Dios de orden. Imagínense ustedes, si el Señor no toma una iniciativa y dice póngalo de 50 en 50, ¿cómo sería esa repartición de bendición? Pero es que
nosotros ahora queremos andar en el desorden, en lo que a nosotros nos parece, en lo que yo creo. Dios es un Dios de orden, y si es desde el principio hasta el final va a ser de orden. Yo escucho predicadores y no me gusta hablar de los otros predicadores, pero tengo que hablarlo porque enseñamos mal. Enseñamos mal, y me disculpan si me emociono. Que nosotros podemos caminar el camino del Señor como nos da la gana. Porque el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará, y así dice el Señor. Y tenemos años buscando que el Señor haga algo por nosotros. Años. Y esperando. Ay, es que no es fácil, pastor. No es fácil. Tranquila, Dios te va a levantar. Y los predicadores dicen que Dios va a levantar. Pero la Biblia mía y la tuya debe decir que cada uno que se caiga tiene que levantarse. Santo pastor, ¿qué está diciendo? Si Dios 7 veces se cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Así no dice la Biblia. Así nos dice la Biblia, y lo tengo que hablar textualmente. La Biblia dice: 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta el justo. Quiere decir que el movimiento de cada persona para que el Señor haga algo es personal. Si escuchaste de Jesús, síguelo, corretéalo. La mujer de sangre lo hizo, Bartimeo lo hizo. Muchas en la Biblia lo hizo. Mire, el centurión romano no era judío. El centurión, vamos a buscar ese texto. El centurión en Lucas 7, aquí mismito, Lucas 7:3. La Biblia dice que el centurión tenía un siervo. Mira, el centurión era un hombre de Dios, no estaba orando por él, estaba orando por su siervo. Estaba pidiendo el favor por otras personas. Así tenemos que hacer nosotros. Pero nosotros nos hemos acostumbrado al gimme y nada de tequi. Bueno, esa es otra cosa. Pero el centurión dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, enseguida dice, les envió unos ancianos de los judíos rogándole: ven a mi casa. Años escuchando de Jesús, años de predicándolo. Hermano, por palabra no va a ser. Al pueblo, por lo menos latinoamericano, por palabra no va a ser. Y quiero que sepan que Jesús no va a condenar a nadie. La Biblia dice, estas palabras son las que van a condenar. Estas son las que van a condenar. Yo no voy a condenar a nadie. Mi palabra es la que va a condenar. Quizás cuando escuchan el texto de los 5,000 alimentados, todo el mundo es que Dios multiplica. Sí, Dios va a multiplicar, pero hay un procedimiento antes de. Hay un procedimiento antes de. ¿Usted quiere ser bendecido? Obedezca la palabra. Siga la palabra. Obedezca a Jesús. Póngale ánimo, ímpetu en el camino. No podemos ser el poco importa y la gente perdiéndose y yéndose al infierno. Porque no, Dios no lo puso, y porque tengo pena, quizás no me va a escuchar. Hable. Su misión es hablar de Dios. Si usted recibió de gracia, tenemos que dar gracia. La Biblia dice que el Señor mandó a poner de 50 en 50. Y partió primeramente el pan, oró y lo partió. Antes de una bendición, hermano, tenemos que ser quebrantados. Tenemos que ser quebrantados. Yo sé que va a haber mucha bendición después de esta pandemia, yo lo sé.
que mucha gente ha sido quebrantada, han sido botadas, pero si se permaneció firme, el Señor lo va a respaldar. Si no miraste para atrás, vas a tener tu bendición. Pero tenemos que ser quebrantados, procesados. Lo partió, miró al cielo, lo bendijo y mandó a repartirlo en el orden. Imagínese esa repartición sin el orden. Más, vamos a ponerle 7,000 personas. Dame. Mucha gente queda sin comer o nunca hubieran terminado. El orden del Señor es para que el Señor termine la obra en nosotros. Pastor, ¿dónde está el orden? Este es el orden. No hay otro orden. No es las mentiras que nos dice el enemigo y nos tuerce la palabra. No, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Tampoco dice eso. El Redentor se levantó él y resucitó. Y si él se levantó, toda la iglesia tiene que levantarse, sacudirse el polvo y continuar el camino. ¿Es desgastante? Sí, es desgastante. Los ejercicios que habla la Biblia de correr y de boxear son ejercicios desgastantes. Pero tenemos a alguien en nuestra esquina. Y si escuchamos las indicaciones de nuestra esquina, vamos a vencer. Vamos a vencer. ¿Cómo se llama el tema de hoy, pastor? Si tú escuchaste a Jesús, de Jesús, síguele. Conviene. Un alpinista que era cristiano, y voy a cerrar con esto, fue a la montaña porque era alpinista, él quería escalar, oró, quiero divertirme, y subió la montaña. Pero demoró mucho tiempo en la montaña y se hizo tarde. Y de repente llegó una neblina. Y él bajando, santo, tengo que bajar antes que llegue la noche, resbaló. Y se golpeó y pensó que iba a morir. Y la misma soga se le enreda en el tobillo y queda guindando. Y cuando queda guindando, ora al Señor y le dice al Señor: Señor, ayúdame, porque cuando tú buscas, encuentras. Y el Señor enseguida, porque tiene cuidado de nosotros, le mandó una voz y le dice: corta la soga. Corta la soga. Pero el alpinista, el siervo, tenía miedo de cortar la soga. Y dice: Señor, ayúdame. Y la voz le vuelve a decir: corta la soga. Porque el Señor habla, hermano. A toda su iglesia y a todo el pueblo el Señor le ha estado hablando por años. Por palabra no va a ser. Por palabra no va a ser. Al día siguiente los periódicos informan: murió alpinista en tal montaña, con un pie de distancia de llegar al suelo. ¿Qué quiere decir? Que el alpinista, por no escuchar la voz que dijo: corta la soga, como nos dice a nosotros: suelta esto, suelta aquello, sígueme, no esté en esto, y nosotros continuando, yo no sé qué va a acontecer. Ese hombre murió por no escuchar la voz y nada más tenía 12 pulgadas del piso. Pero la neblina lo tapaba y el miedo, el temor no obedeció la palabra de Dios. Yo no sé qué está pasando en nuestras vidas.
Dios lo sabe. Pero ahora que abramos y podamos fluir en el nombre poderoso de Jesús, escuchemos la voz de Dios y no solamente escuchémosla, obedezcámosla, sigámosla, porque nos conviene. Yo quiero orar, porque sé que Dios ha hablado y sé que Dios va a traer nuevas fuerzas para cada uno de nosotros y va a ser el milagro que usted está esperando. Pero créame, antes de los panes y los peces hay unos procedimientos a seguir. Dios te va a dar panes y peces y van a sobrar cesta, como dice la Biblia. La Biblia dice, y voy a leer ese texto: y comieron todos y se saciaron. Dios es un Dios que sacea siempre y cuando sigamos indicaciones y su voz. Y se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Es que la bendición de Jehová son las que enriquecen, no añaden tristeza y sobreabunda. Él dijo, dad. ¿Qué tiene que dar? No hemos ido con el tema de todo es plata. ¿Qué tiene que dar? Tu vida, tu alma, tu fuerza, dar todo. Da y sobre y te os dará, dice. Y habrá en tu casa. Dice que Él va a dar medida que sobreabunde, remecida, dice. Que sobrepasa. Eso es lo que quiere dar el Señor. Quiero orar. Si alguien necesita oración, le pido en el nombre de Jesús que nos escriba en el Facebook, en el Instagram, para ayudarlo, porque la Biblia dice que tenemos que llevar la carga los unos a los otros en oración. Quiero orar por la salud de muchos hermanos que están pasando por quebrantos de salud. Señor Dios, venimos ante ti esta tarde reconociendo tu poder. No estamos por los panes y los peces, estamos porque tú eres rey. Pero tú eres galardonador de lo que te siguen, de lo que te buscan. Sé que tú nos vas a bendecir. Pero que no te busquemos por eso, sino porque tú eres el rey y dueño de todas las cosas. Padre Celestial, entra a ese hogar. Ponte la mano donde hay dolencia, si me estás viendo, y con fe y no dudando. Señor, es tu poder el que transforma. La unción rompe el yugo. La unción rompe el yugo. Que la unción sea derramada en este momento en los hogares, donde la persona que escucha esta palabra. Padre Celestial, te escuchamos, te seguimos, te buscamos. Eres hermoso, eres poderoso. Padre, esa paz que necesita ese corazón, oro, Padre Celestial. Si hay afán, si hay angustia, si hay ansiedad, lo atamos, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Consuela ese corazón. Llena, Padre, esa necesidad que tenemos. Consuélanos, Señor. Espíritu Santo, abraza en este momento. Consolador, ven y abraza, Padre Celestial. Te necesitamos. Te necesitamos más que nunca. Sabemos que estamos viviendo los últimos días. Fortalece a tu iglesia. Fortalece a mis hermanos. Trae a los que han de ser salvos. Tú dijiste, usted añadirán a los que son salvos. Padre, que esta palabra le llegue, esta o cualquiera, a esas almas necesitadas. Tu intención es que nadie se pierda, Señor. Anima a los cristianos a multiplicarse,
a dar fruto digno, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos más que nunca. Bendigo, Padre Celestial, que te pasees por las cárceles, paséate por los hospitales, a los que están con COVID en ese cuidado intensivo. Padre, basta ya de esa muerte. Sana, Padre Celestial, misericordia. Misericordia, Padre. Consuela los corazones necesitados, los tristes. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Padre, bendice a los ministerios que llevan tu palabra. Siempre bendícelo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, gracias. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos das nuestros panes, nuestros peces y toda la alimentación espiritual, Señor. Ayúdanos a seguirte, a buscarte más que nunca, porque me conviene seguirte, Señor. Tú dijiste, yo soy el camino. Tú eres el único que te sabes el camino. Fortalécenos. Bendice los matrimonios. Bendice a los ancianos. Bendice a los jóvenes. Bendice, Padre Celestial, los hogares. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Todo te lo pedimos en el nombre del único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Hermanos, Dios me lo bendiga muy ricamente. Hay victoria en la sangre de Cristo. Que el Señor lo siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Su pastor y amigo Juan Molinar. Bendiciones.